Buenos días a todas y todos. Soy Berta Lillo Gutiérrez y soy investigadora predoctoral en la Universidad de Alicante. En esta ponencia vamos a analizar cómo trata la prensa satírica catalana de corte republicano la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento tiene un papel clave para comprender no solo la historia mundial, sino también los procesos históricos que se dan en España durante las primeras décadas del siglo XX. Nuestro objeto de análisis y fuente principal son dos semanarios catalanes, La Campana de Gracia y La Esquella de la Torratxa. Ambas publicaciones fueron creadas en Barcelona por el librero y editor Inocencio López Bernagosí, quien primero ideó La Campana de Gracia en 1870 y 2 años después, en 1872, patrocinó la creación de La Esquella de la Torratxa, para así esquivar la censura impuesta a La Campana de Gracia. Así que las dos revistas, bautizadas en honor a campanas icónicas de la ciudad de Barcelona, compartieron una misma línea editorial. Si bien La Esquella tendió a tratar en una mayor profundidad los temas locales. Su orientación era de tendencia republicana, aunque evolucionó a lo largo de la vida de las publicaciones. Progresivamente fue imbuyéndose de la influencia de la Renaixença y reivindicando un mayor autonomismo para Cataluña. La Campana de Gracia cesó su actividad en 1934, mientras que La Esquella de la Torratxa pasó al inicio de la Guerra Civil a manos de la UGT y tuvo un último periodo de gran riqueza antes de desaparecer en 1939. En el año 1914, Europa se encontraba en un precario equilibrio que se rompió con el asesinato en Sarajevo, capital de Serbia, del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914. Este acontecimiento llevó a una reacción en cadena y durante los días posteriores se produjeron una serie de declaraciones de guerra cruzada para cumplir con la red de alianzas que articulaba las relaciones internacionales. Ante el clima de belicismo febril que recorría el continente, el gobierno de España y su rey, Alfonso XIII, se apresuraron a declarar la más estricta neutralidad a los súbditos españoles. Los órganos gubernamentales eran conscientes del escaso potencial militar y económico del país, y ante la falta de tratados que les forzasen a defender a una potencia amiga, decidieron permanecer al margen de la Gran Guerra que se fraguaba al otro lado de los Pirineos. Sin embargo, los intelectuales españoles no aceptaron esta neutralidad impuesta. Rápidamente, expresaron sus simpatías y se posicionaron con uno de los bandos enfrentados, publicando manifiestos, como los que tenemos en pantalla, que defendían abiertamente su postura. Los partidarios de la Triple Entente se denominaron los aliadófilos, mientras que los partidarios de los imperios centrales adoptaron el nombre de germanófilos. Los aliadófilos estaban seguros del poder regenerador del conflicto, pero en términos generales no defendieron la lucha armada de España en la guerra, sino una neutralidad activa, que reforzase al país, y un alineamiento claro con las potencias aliadas. Por otra parte, los germanófilos eran conscientes de que la situación política de España hacía imposible que el país entrara en guerra junto con los imperios centrales, así que se convirtieron en los valedores más acérrimos de la neutralidad. En paralelo, los países beligerantes instigaron esta oposición, tratando de aumentar las simpatías por su bando en España, lo que se tradujo en campañas propagandísticas y subvenciones de tipo diverso, en muchos casos subvencionando publicaciones periódicas afines. Este enfrentamiento, a veces llamado historiográficamente como Guerra Civil de las Palabras, término ya usado por Unamuno, ha sido muy estudiado por su virulencia, especialmente a partir de 1917, con la convocatoria de mítines opuestos, como vemos en la fotografía, y la progresiva conversión de la diadofilia en germanofobia. Por ello, algunos autores creyeron ver en este proceso un preludio de la Guerra Civil Española. Es cierto que el debate sobre la Primera Guerra Mundial y la movilización cultural que se generó, ambos procesos muy influidos por las teorías regeneracionistas,
contribuyeron a la consolidación y evolución de ciertas culturas políticas que tuvieron un gran protagonismo en las décadas posteriores. Sin embargo, esta visión es reduccionista y dualista, pues al final el debate se trató de visiones opuestas al problema de España y la configuración de los bandos no fue igual a la que se vio durante la Guerra Civil Española. Ante esta situación de abierto posicionamiento, el gobierno solo pudo recurrir a la censura, un mecanismo de control a menudo criticado en las publicaciones que nos ocupan, que con su tono satírico critican las multas y denuncias cuasi constante que reciben, como vemos en el recorte seleccionado, y que por el contrario la prensa germanófila nunca recibe, como podemos ver en las dos caricaturas. La censura se recrudecerá con el aumento de la conflictividad interna en España, que alcanzó un punto álgido con la huelga general de 1917 y provocó la reinstauración de la censura previa. Las publicaciones utilizaron diversas estrategias de resistencia pasiva ante esta nueva forma de censura, aún más rígida, como la redacción de notas explicativas, como vemos en la primera imagen, poner el texto o en este caso el dibujo, pero tachado para indicar su censura, como vemos en el segundo caso, o la presencia de huecos en blancos en lugar de los artículos censurados, como podemos ver en la tercera imagen. Desde el inicio del conflicto se puede observar en las publicaciones analizadas un gran interés por la guerra europea. Es muy clara la posición de abierta aliadofilia que adoptaron, tanto en el tono general como en artículos específicos y secciones semanales concretas. Encontramos columnas informativas, como la sección de la guerra en la Campana de Gracia, dedicada al desarrollo bélico, y la columna de opinión semanal en la Esquella de la Torratxa, llamada Espurnes de la Guerra, firmada por Santiago Rusiñol bajo el seudónimo de Xarau. Los escritos de Rusiñol sintetizan magistralmente la concepción de los aliadófilos sobre el conflicto, con algunas entregas de especial importancia, como la crónica del viaje del pintor y escritor al frente italiano en la primavera de 1917, junto con otros aliadófilos destacados, como Unamuno, Azaña o Américo Castro, entre otros. Esta comitiva aparece aquí inmortalizada tanto en dibujo como en fotografía. A esto se le suman series gráficas, como la de Antología Bárbara, publicada en diversas entregas en la Campana de Gracia, donde se satiriza a las potencias centrales, pintándolas como naciones brutas, que saquean Europa sin piedad mientras en la retaguardia su población pasa hambre. Y es que la crítica a las potencias centrales fue una constante e inspiró innumerables viñetas, en especial contra Alemania, a la que consideraron una nación bárbara y cruel, cuyo militarismo exacerbado había precipitado a Europa a la guerra. Se la representó como la culpable última de la guerra, al haber invadido Bélgica, a pesar de ser ésta una nación neutral. Siguiendo la línea propagandística perfilada por los aliados, las acciones subsecuentes de Alemania en la guerra fueron vistas como muestras de este salvajismo y fueron duramente criticadas, como por ejemplo el saqueo de la ciudad belga de Lovaina, la destrucción de la catedral de Reims o el hundimiento de barcos como el Lusitania. Las representaciones gráficas de los combatientes de las potencias centrales reflejaron esta crueldad que se les atribuía, llegándolos a representar como seres menos evolucionados o asalvajados, lo que también afectó a la caricaturización de los germanófilos españoles. De hecho, se extendió el término trogloditas, acuñado por Unamuno, para referirse a ellos, haciendo referencia a su estadio evolutivo primigenio. En ambos casos solían ser dibujados con el típico bigote alemán, gafas, incluso la punta del casco que llevaban los ejércitos alemanes saliendo de la cabeza. Además, por supuesto, de rasgos animalescos, como por ejemplo la cola, o bastos, que simbolizan ese atraso evolutivo y brutal que se les atribuye. Las críticas no se centraron solo en lo que sucedía al otro lado de los Pirineos, sino que también atacaron la actitud de neutralidad absoluta de los gobiernos, como vemos en estas viñetas, donde se ridiculiza la actitud de los presidentes del gobierno, la cara visible del Estado.
Vemos al conde de Romanones, sentado sobre la tambaleante silla de la neutralidad en la primera imagen, a Maura durmiendo tranquilo, a pesar de los cañonazos de fondo que simbolizan la guerra, y a Dato, representado con dos caras, caricaturizando la neutralidad, que se percibía como falsa y cobarde. Precisamente, la neutralidad es vista como una decisión perjudicial para España, porque la condena a la irrelevancia y corrobora la decadencia del país, sumido en una crisis identitaria desde el desastre del 98. Además, la lectura de la neutralidad también se hace desde una clave de género, ya que el país no tiene la energía vital, la virilidad típicamente masculina de las potencias beligerantes, y al no luchar, adopta un rol pasivo, atribuido en su concepción a las mujeres. Podemos verlo en las caricaturas donde España o es representada como un hombre incapaz de decidir o como una joven que no se une a los países europeos porque sufre de neutralidad. A esto se le sumaron otros problemas causados o agravados por la guerra, como la inflación o el aumento de precios, especialmente crítica en el caso de productos de primera necesidad, y que generaron, como muestran las viñetas, un ejército de hambrientos o que las mujeres salieran a las calles ante la imposibilidad de alimentar a sus familias. La situación también repercutió negativamente en las malas ya condiciones de vidas y favoreció la propagación de epidemias como el tifus, el cólera, ante la inacción del gobierno, satirizada en la primera imagen. Especial gravedad tuvo la epidemia de gripe de 1918, la mal llamada gripe española, ya que, como señala el dibujo, se extendió justo al final del conflicto, con los problemas estructurales y económicos que eso conllevó. Por lo tanto, el análisis de las dos publicaciones escogidas revela la férrea aliadofilia compartida de forma mayoritaria por los republicanos catalanes, que a su vez se entremezcla con la crítica al gobierno y a los germanófilos, abanderados de la neutralidad. Esta aliadofilia es más concretamente francofilia, ya que se observa una atención y simpatía especial por el país vecino, con el que comparten frontera, y que era considerado además como la cuna de la civilización frente a la bárbara cultura alemana. Ciertamente, el conflicto se percibió en España como el enfrentamiento de dos formas de concebir el Estado diversas, una tendente a la democratización y otra más autoritaria. En el caso de los republicanos catalanes autonomistas, el apoyo para Francia tenía un aliciente más, puesto que creían que el apoyo a la potencia gala se podía traducir en un apoyo posterior de Francia a las reivindicaciones autonomistas catalanas. Esta es solo una breve aproximación a la rica narrativa que generaron la Campana de Gracia y la Esquella de la Torratxa durante la Primera Guerra Mundial, pero esperamos haber aclarado los rasgos principales de su posicionamiento y su discurso, tanto escrito como gráfico. Muchas gracias por su atención.